Ley 073. Ley de deslinde jurisdiccional. Evo Morales Ayma, presidente constitucional del Estado Plurinacional de Bolivia, por cuanto la Asamblea Legislativa Plurinacional ha sancionado la siguiente ley. La Asamblea Legislativa Plurinacional decreta. Ley de deslinde jurisdiccional, capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. Objeto. La ley tiene por objeto regular los ámbitos de vigencia dispuestos en la Constitución Política del Estado entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las otras jurisdicciones reconocidas constitucionalmente y determinar los mecanismos de coordinación y cooperación entre estas jurisdicciones en el marco del pluralismo jurídico. Artículo 2. Marco constitucional. Parágrafo primero. Dada la existencia precolonial de las naciones y pueblos indígena, originario, campesinos y su dominio ancestral sobre sus territorios, se garantiza su libre determinación en el marco de la unidad del Estado que consiste en su derecho a la autonomía, al autogobierno, a la cultura, al reconocimiento de sus instituciones y a la consolidación de sus entidades territoriales. Segundo, la presente ley se fundamenta en la Constitución Política del Estado, la Ley 1257, que ratifica el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Ley 3897 de 26 de junio de 2008, que eleva a rango de ley la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y demás instrumentos internacionales de derechos humanos aplicables. Artículo 3. Igualdad jerárquica. La función judicial es única. La jurisdicción indígena originaria campesina goza de igual jerarquía que la jurisdicción originaria, la jurisdicción agroambiental y otras jurisdicciones legalmente reconocidas. Artículo 4. Principios. Los principios que rigen la presente ley son: inciso A, respeto a la unidad e integridad del Estado plurinacional. El ejercicio de las jurisdicciones constitucionalmente conocidas en el marco del pluralismo jurídico tiene la finalidad de preservar la unidad y la integridad territorial del Estado plurinacional. Inciso B, relación espiritual entre las naciones y pueblos indígenas, originario, campesinos y la madre tierra. Las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos tienen derecho a mantener y fortalecer su propia relación espiritual con sus tierras y territorios que tradicionalmente han poseído, ocupado o utilizado y asumen las responsabilidades para con las generaciones venideras. En el marco de sus cosmovisiones, las naciones y pueblo indígena originario campesino mantienen una relación armoniosa de complementariedad y respeto con la madre tierra. Inciso C. Diversidad cultural. La diversidad cultural constituye la base esencial del Estado plurinacional comunitario. Todas las jurisdicciones constitucionalmente reconocidas deben respetar las diferentes identidades culturales. Inciso D. Interpretación intercultural. Al momento de administrar e impartir justicia, las autoridades de las distintas jurisdicciones reconocidas constitucionalmente deben tomar en cuenta las diferentes identidades culturales del Estado plurinacional. Inciso E. Pluralismo jurídico con igualdad jerárquica. Se respeta y garantiza la coexistencia, convivencia e independencia de los diferentes sistemas jurídicos dentro del Estado plurinacional en igualdad de jerarquía. Inciso F. Complementariedad. Implica la concurrencia de esfuerzos e iniciativas de todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente. Inciso G. Independencia. Ninguna autoridad de una jurisdicción podrá tener injerencia sobre otra. Inciso H. Equidad e igualdad de género. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan, promueven, protegen y garantizan la igualdad entre hombres y mujeres en el acceso a la justicia, el acceso a cargos o funciones, en la toma de decisiones, en el desarrollo del procedimiento de juzgamiento y la aplicación de sanciones. Inciso I. Igualdad de oportunidades. Todas las jurisdicciones garantizan que las niñas, niños y adolescentes, jóvenes, adultos mayores y personas en situación de discapacidad tengan las mismas posibilidades de acceder al ejercicio de sus derechos sociales, económicos, civiles y políticos. Capítulo 2. Derechos fundamentales y garantías constitucionales. Artículo 5. Respeto a los derechos fundamentales y garantías constitucionales. Parágrafo 1. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan, promueven y garantizan el derecho a la vida y los demás derechos y garantías reconocidos por la Constitución Política del Estado. Parágrafo 2. Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente respetan y garantizan el ejercicio de los derechos de las mujeres, su participación, decisión, presencia y permanencia, tanto en el acceso igualitario y justo a los cargos como en el control, decisión y participación en la administración de justicia. Tercero, las autoridades de la jurisdicción indígena, originaria y campesina no sancionarán con la pérdida de tierras o a la expulsión a las y los adultos mayores o personas en situación de discapacidad por causa de incumplimiento de deberes comunales, cargos, aportes y trabajos comunales. Cuarto,
Todas las jurisdicciones reconocidas constitucionalmente prohíben y sancionan toda forma de violencia contra niñas, niños, adolescentes y mujeres. Es ilegal cualquier conciliación respecto de este tema. 5. El linchamiento es una violación a los derechos humanos. No está permitido en ninguna jurisdicción y debe ser prevenido y sancionado por el Estado plurinacional. Artículo 6. Prohibición de la pena de muerte. En estricta aplicación de la Constitución Política del Estado, está terminantemente prohibida la pena de muerte, bajo proceso penal en la justicia ordinaria por el delito de asesinato a quien la imponga, la consienta o la ejecute. Capítulo 3. Ámbitos de vigencia de la jurisdicción indígena originaria campesina. Jurisdicción indígena originaria campesina. Artículo 7. Es la potestad que tienen las naciones y pueblos indígenas originarios campesinos de administrar justicia de acuerdo a su sistema de justicia propio y se ejerce por medio de las autoridades en el marco de lo establecido en la Constitución Política del Estado y la presente ley. Artículo 8. Ámbitos de vigencia. La jurisdicción indígena originaria campesina se ejerce en los ámbitos de vigencia personal, material y territorial cuando concurran simultáneamente. Artículo 9. Ámbito de vigencia personal. Están sujetos a la jurisdicción indígena originaria campesina los miembros de la respectiva nación o pueblo indígena originario campesino. Artículo 10. Ámbito de vigencia material. Primero, la jurisdicción indígena originaria campesina conoce los asuntos o conflictos que histórica y tradicionalmente conocieron bajo sus normas, procedimientos propios vigentes y saberes, de acuerdo a su libre determinación. 2. El ámbito de vigencia material en la jurisdicción indígena originaria campesina no alcanza a las siguientes materias. Inciso A. En materia penal, los delitos contra el derecho internacional, los delitos por crímenes de lesa humanidad, los delitos contra la seguridad interna y externa del Estado, los delitos de terrorismo, los delitos tributarios y aduaneros, los delitos por corrupción o cualquier otro delito cuya víctima sea el Estado, trata y tráfico de personas, tráfico de armas y delitos de narcotráfico. Los delitos cometidos en contra de la integridad corporal de niños, niñas y adolescentes, los delitos de violación, asesinato u homicidio. Inciso B. En materia civil, cualquier proceso en el cual sea parte o tercero interesado el Estado a través de su administración central, descentralizada, desconcentrada, autonómica y lo relacionado al derecho propietario. Inciso C. Derecho laboral, derecho a la seguridad social, derecho tributario, derecho administrativo, derecho minero, derecho de hidrocarburos, derecho forestal, derecho informático, derecho internacional público y privado y derecho agrario, excepto la distribución interna de tierras en las comunidades que tengan posesión legal o derecho propietario colectivo sobre las mismas. Inciso D. Otras que estén reservadas por la Constitución Política del Estado y la ley a las jurisdicciones ordinaria, agroambiental y otras reconocidas legalmente. Tercero. Los asuntos de conocimiento de la jurisdicción indígena originaria campesina no podrán ser de conocimiento de la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas. Artículo 11. Ámbito de vigencia territorial. El ámbito de vigencia territorial se aplica a las relaciones y hechos jurídicos que se realizan o cuyos efectos se producen dentro de la jurisdicción de un pueblo indígena originario campesino, siempre y cuando concurran los otros ámbitos de vigencia establecidos en la Constitución Política del Estado y en la presente ley. Artículo 12. Obligatoriedad. Parágrafo 1. Las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son de cumplimiento obligatorio y serán acatadas por todas las personas y autoridades. Segundo, las decisiones de las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina son irrevisables por la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las otras legalmente reconocidas. Capítulo 4. Coordinación y cooperación. Artículo 13. Coordinación. Parágrafo 1. La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas en el marco del pluralismo jurídico, concertarán medios y esfuerzos para lograr la convivencia social armónica, el respeto a los derechos individuales y colectivos y la garantía efectiva del acceso a la justicia de manera individual, colectiva y comunitaria. Parágrafo 2. La coordinación entre todas las jurisdicciones podrá realizarse de forma oral o escrita, respetando sus particularidades. Artículo 14. Mecanismos de coordinación. La coordinación entre las autoridades de las diferentes jurisdicciones podrá ser mediante el, inciso A, establecimiento de sistemas de acceso transparente a información sobre hechos y antecedentes de personas. Inciso B, establecimiento de espacios de diálogo y o oídas formas sobre la aplicación de los derechos humanos en sus resoluciones. Inciso C, establecimiento de espacios de diálogo u otras formas para el intercambio de experiencias sobre los métodos de resolución de conflictos. Inciso D, otros mecanismos de coordinación que pueden emerger en función de la aplicación de la presente ley. Artículo 15. Cooperación. La jurisdicción indígena originaria campesina, la ordinaria, la agroambiental y las demás jurisdicciones legalmente reconocidas tienen el deber de cooperarse mutuamente para el cumplimiento y realización de sus fines y objetivos. Artículo 16. Mecanismos de cooperación. Parágrafo 1. Los mecanismos de cooperación se desarrollarán en condiciones de equidad, transparencia, solidaridad, participación y control social, celeridad, oportunidad y gratuidad.
Parágrafo segundo. Son mecanismos de cooperación, inciso A, las autoridades jurisdiccionales y las autoridades del Ministerio Público, Policía Boliviana, Régimen Penitenciario y otras instituciones deben prestar inmediata cooperación y proporcionar los antecedentes del caso a las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina cuando éstas las soliciten. Inciso B. Las autoridades de la jurisdicción indígena originaria campesina prestarán cooperación a las autoridades de la jurisdicción ordinaria, de la agroambiental y de las otras jurisdicciones legalmente reconocidas. Inciso C. La remisión de la información y antecedentes de los asuntos o conflictos entre la jurisdicción indígena originaria campesina y las demás jurisdicciones. Inciso D. Otros mecanismos de cooperación que puedan emerger en función de la aplicación de la presente ley. Artículo 17. Obligación de coordinación y cooperación. Las autoridades de todas las jurisdicciones no podrán omitir el deber de coordinación y cooperación. Esta omisión será sancionada como falta grave disciplinaria en la jurisdicción ordinaria, la agroambiental y las especiales, y en el caso de la jurisdicción indígena originaria campesina, de acuerdo a sus normas y procedimientos propios. Disposición final única. La presente ley se traducirá, publicará y difundirá en todos los idiomas de las naciones y pueblos indígena originario campesinos del Estado Plurinacional de Bolivia. Disposición derogatoria y abrogatoria única. Quedan derogadas y abrogadas todas las disposiciones jurídicas contrarias a la presente ley.